a subir a tu presencia, a tu morada. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Antes de orar, quiero leer una escritura. Dice Malaquías 2:7: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Padre, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Hoy queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, por tus misericordias sobre nosotros, Señor. Y hoy queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que más que los pensamientos y los argumentos de algún hombre, Señor, queremos tu verdad, que tu verdad nos gobierne. Espíritu Santo de Dios, que sigas convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y que en esta mañana, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones estén abiertos, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, a la voz de tu Espíritu Santo que nos anhela celosamente. Te alabamos y te glorificamos, Señor, que hoy tú, Señor, seas el centro de la enseñanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y Isaías 9, vaya a Isaías 9. Salmos, Isaías 9. Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatario de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará ¿qué? Hará esto. Y bueno, hoy me tocó la enseñanza. Yo no quería, pero me asignaron la enseñanza para el día de hoy. Y todo lo que podamos aprender hoy en esta tarde, de verdad quiero hacerlo con un corazón de amor, porque la verdad es en amor, ¿verdad? La verdad es en amor, y es lo que es mi deseo hoy, enseñar la verdad en amor. Y quisiera, antes que todo, colocar alguna definición de la palabra costumbre y algunas citas bíblicas de lo que vamos a ver hoy. Tengo varias cosas que decirles, pero quiero que usted sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la palabra que vamos a definir hoy es costumbre, y según el diccionario quiere decir que es un hábito, modo habitual de obrar o proceder, establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos. Sí veo, pero quiero ver mejor. Ok, eso es lo que significa la palabra costumbre: un hábito, un modo habitual de obrar o de proceder establecido por tradición. Muchos de nosotros tenemos costumbres, ¿verdad? Buenas y costumbres también malas, ¿verdad?
Por ejemplo, quizás alguien se levanta temprano y tiene por costumbre ir a correr muy temprano. Es su costumbre. Se convirtió en un hábito para esa persona que se levanta temprano y va a correr. Y por decirlo, nosotros como congregación ya tenemos mucho tiempo como costumbre estar aquí de 6:30 a 7:30 buscando la presencia de Dios, buscando adorar y alabar a Dios, teniendo turnos de adoración, y eso se nos ha convertido en un hábito, ¿verdad? Y eso es un buen hábito, ¿sí? Pero de los malos hábitos ustedes lo saben, ahí se los dejo a ustedes, ¿verdad? Para no entrar en conflicto con cada uno de ustedes. Ustedes saben qué malos hábitos tienen, ¿sí? Y ahí se los dejo. Pero quiero leer varias escrituras, así de que acompáñeme a Deuteronomio 18, 9 y 14. Deuteronomio. Vamos a ver bastantes versículos. Números, Deuteronomio 18, 9. Por ejemplo, yo todavía no me acostumbro a leer la NTV, ¿sí? Todavía no me acostumbro, pero cada domingo voy a intentar acostumbrarme a tener un hábito, ¿verdad? Porque ya me sé de memoria la Reina Valera, entonces no se crean. Dices, wow. Deuteronomio 18, 9 y 4 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Diga conmigo, prohíbe. ¿Quién prohíbe? Dios. ¿Hacer qué? Estas cosas, ¿verdad? Vamos a otra escritura que está en Levítico 18, 30. Levítico, allá a la vuelta, 18, 30. Tengo que buscar los numeritos porque no están así en orden, acá están así entreverados. Por lo tanto, obedezcan mis instrucciones y no se contaminen a sí mismos al cometer cualquiera de estas prácticas detestables que cometieron los pueblos y que vivieron en la tierra antes que ustedes. Yo soy el Señor su Dios. ¿Qué está diciendo yo soy el Señor su Dios? Yo lo he hablado, yo lo he dicho. ¿Y cuáles son las prácticas detestables? Levítico 18, si usted lo lee en su casa, son todas las prácticas prohibidas, son todas las prácticas sexuales prohibidas, toda la inmoralidad, ¿ok? Que Dios prohíbe para su pueblo, porque el pueblo de Dios debería de ser santo, una nación santa, apartada de todo, de todas las prácticas de estas naciones. Y vamos a Jeremías 10, Eclesiastés, Jeremías 10. Aguántenme porque estas páginas están todavía muy nuevas. Jeremías 10,
Vamos a leer el versículo 1, 3 y 5. ¿Sale? Dice: escucha la palabra que el Señor te dice, oh Israel. Esto dice el Señor: no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol. ¿Le suena? ¿Un árbol? Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. Pero recuerde, hay dos signos de admiración, ¿verdad? Yo lo estoy leyendo así nada más, pero sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. Wow, ¿va? Vamos a Ezequiel 11:12. Isaías, Jeremías, Ezequiel 11:12. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 11:12: y sabrán que yo soy el Señor, pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas, en cambio han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Han imitado las costumbres. Isaías 2, 5 y 6. Vamos a Isaías 2, 5 y 6. Isaías capítulo 2, 5 y 6 dice el Señor: vengan descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Pues el Señor ha rechazado a su pueblo y a los descendientes de Jacob, porque han llenado la tierra con prácticas del oriente y con hechiceros, igual que los filisteos han formado alianzas con paganos. Pero el versículo 5 dice: vengan descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Y lo que hoy vamos a hacer es vamos a caminar a la luz del Señor. Vamos a caminar en la verdad del Señor. No en la verdad de algún hombre, no en los argumentos de un hombre, sino en la verdad de la palabra de Dios. Y tengo temor del Señor, porque este tema es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad. Lamentablemente lo tenemos que decir, hermanos. Esta época, el mundo ha influenciado a la iglesia cristiana. La ha influenciado de tal manera que se ha metido en la iglesia cristiana, haciendo prácticas, haciendo costumbres que el Señor mandó que no hagamos. Y es tradición cada 25 de diciembre celebrar la Navidad para el mundo, ¿verdad que sí? Pero Colosenses 2:8, ustedes se lo saben, me lo sé en la Reina Valera, pero vamos a ver la NTV, ¿verdad? Colosenses 2:8. Como decía el pastor Fabián, hay algunas cosas que están bien y otras cosas que no están muy bien, pero vamos a leer. Esta me gustó. 2:8.
Dice, la Reina Valera dice, mirad que nadie nos engañe, ¿verdad? Por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. El pastor se la sabe muy bien. NTV dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y vamos al 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, y quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Entonces Cristo es la cabeza de todo principado. Él es el gobernante de todo principado, ¿cierto? Y la palabra de Dios aquí en Colosenses 2:8 dice, no permitan, y eso es importante, porque hemos permitido costumbres paganas y nosotros las hemos adoptado sin darnos cuenta. Se filtran en nuestros hogares y lo hacemos de alguna manera para no sentirnos de alguna manera mal. Y todavía argumentamos, es lo que le digo, argumentamos que lo hacemos por nuestros hijos, por nuestros pequeños. Lo hacemos por nuestros pequeños. Entonces, el diablo ha usado la misma táctica, el mismo método, la misma táctica desde el principio. ¿Qué ha hecho el diablo? Nos ha engañado. Ha engañado al pueblo de Dios. Es su fin, es su propósito, engañar, es desviar, es distraernos, es desviarnos de la verdad auténtica de Dios, la verdad, la palabra de Dios. Estamos nosotros siendo influenciados por el mundo, lejos de que nosotros seamos una influencia para el mundo. Es decir, nuestro testimonio para el mundo, nuestros hogares, nuestras casas, nuestros hijos, nuestras familias. 25 de diciembre. 25 de diciembre. ¿Verdad? ¿Quién no la ha cantado? Yo nada más. Bueno, vamos a entrar en este aspecto. Hermanos, el 25 de diciembre la iglesia cristiana no lo celebra. ¿Y sabe por qué no lo celebra? Porque sencillamente, escuche esto, no es una ordenanza. No viene en la Biblia. La iglesia primitiva no viene alguna ordenanza, ni los primeros, valga la redundancia, los primeros cristianos no celebraban eso. ¿Verdad que no? No celebraban. Entonces, no es algo que celebramos. Este es un día como el siguiente día, como otro día, porque aún el Señor tampoco ordenó que se celebrase su nacimiento, ¿verdad? No lo celebró, no lo ordenó. Al contrario, sí ordenó otra cosa. ¿Qué ordenó, hermanos? Que celebráramos su muerte y resurrección, ¿verdad? Y es que nosotros necesitamos empezar a recordar la palabra de Dios, a ver en la palabra de Dios. Ellos sí celebraban la muerte y resurrección. Ahora, la Navidad, no la verdadera Navidad, la Navidad. La Navidad es una falsa adoración. Es una falsa adoración. Y la Navidad para el mundo son foquitos, son regalos, son arbolitos, son serpentinas, son dulces, es fiesta, es alcohol, es
todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes han visto. Y yo lo viví antes de que el Señor conociera al Señor, ¿verdad? Y después de conocer al Señor también, pero Dios nos sacó. Entonces la Navidad es una falsa adoración. No existe base bíblica para celebrar la Navidad. Ni los apóstoles ni los discípulos la celebraron. ¿Va que no? No existe en la Biblia. No existe. Y precisamente el Espíritu Santo se hace presente desde Génesis, que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y el Espíritu Santo se hace presente también en el nacimiento de nuestro Señor Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver vamos a ver Mateo. Ahora sí, vámonos a Mateo. Mateo 2. Y nosotros podemos encontrar razones, y quizás muy buenas, de las costumbres paganas que hace esta celebración. Y podamos adornarlo y podamos no hacernos sentir mal. Por ejemplo, miren, aquí está un salón, ¿verdad? Aquí no hay un arbolito, ¿verdad que no? Ni hay foquitos, bueno, excepto estas de luces que tenemos nada más, ¿verdad? Que se prenden verde, a morado y otras cosas. Pero no hay un adorno, no hay una corona, no hay una estrella, no hay un árbol, no hay una escarcha, no hay nada. ¿Verdad que no? ¿Y usted se siente mal? La pregunta, no me conteste, ¿usted se siente mal? Yo no me siento mal, ¿verdad? Pero hay personas, pero ¿por qué? Vamos a ir con el pastor, una comitiva, y le vamos a hablar, ¿verdad? Y le vamos a decir, pastor, ¿verdad? Ahí está Petra, ¿verdad? Pastor, no se crean. Vamos a Mateo 2. Vamos a Mateo 2. Este es el relato. Mateo 2:18 dice: este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. ¿Quién? El Mesías, el Cristo. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha dejado de obrar, amados hermanos. El Espíritu Santo se hace presente en este embarazo de María. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Bueno, la quería dejar, ¿verdad? José. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José, hijo de David. Le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo, y llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esa profecía está en Isaías 7:14, y usted lo sabe, ¿verdad? Cuando José se despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Amén. Le puso por nombre Jesús. Seguimos, dice: Jesús nació en Belén. Otra profecía. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Y esa profecía está en Miqueas 5:2, ¿verdad? Belén de Judea. Durante el reinado de Herodes, por ese tiempo, algunos sabios, en la Reina Valera dice magos, sabios de países del oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Qué tremendo. Y
Y otra cosa que se ha metido en la iglesia y que a lo mejor los padres todavía están enseñando a sus hijos, no sé, probablemente, ¿verdad? Que existen 3 reyes magos y que es... ¿Y tú cómo sabes? ¿Qué? ¿Tú le enseñaste eso? El hijo del pastor, ¿verdad? Melchor, Gaspar y va a saltar. No, digo Baltasar, ¿verdad? Entonces, eso no viene en la palabra de Dios, ¿verdad? Son 3. Y esa costumbre viene, ¿de dónde creen? De la iglesia popular, ¿cierto? Ahora, quiero hacer una mención algo tremendo. Perdón. Brínquese hasta el versículo 11. Dice 9, dice: después de esa reunión los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Y luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes, porque Herodes iba a hacer una matanza, ¿verdad?, de niños. Ahora, quiero que me acompañe en ese sentido para ver estos sabios de Oriente, que generalmente pensamos que son 3 y que ellos llegaron ahí, ¿verdad? Esos 3 con estos elementos, pero vamos, quiero que me acompañe a Segunda de Crónicas 9:1. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 1 al 9. La reina de Saba fue a visitar ¿a quién? Al rey Salomón. Al rey Salomón, ¿verdad? Y vamos a leerlo, miren, vamos a leerlo. Dice: cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, viajó a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en la mesa del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaba, por los coperos y sus mantos y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad de tu sabiduría. Supera ampliamente lo que me había dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono como rey para que gobiernes para él. Debido a que Dios ama a Israel y desea que este reino permanezca para siempre, te ha hecho rey sobre ellos para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Y miren, luego le regaló al rey 4,000 kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca antes hubo especias tan finas como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Cuando estos sabios de Oriente vienen a adorar al niño Jesús,
no le traen una monedita de oro. No dice cuánto oro, ¿verdad? Pero un punto de referencia del cual es lo que yo puedo creer, que no vinieron 3, sino que vino un gran número de personas, un séquito del oriente, de los sabios de oriente, y le vinieron y le trajeron oro, incienso y mirra. La otra pregunta que ellos dijeron: ¿dónde está el rey? ¿Por qué el rey? ¿Por qué no un rey? Porque el rey era el último rey que gobernaría la nación y que gobernaría el mundo entero. Y ahora es el que nos gobierna, el que gobierna. Yo pensé que mi pastor iba a cantar "Tu verdad me gobierna", pero no, yo por más que le decía, pero no hacía caso. Entonces, es impresionante, mis amados hermanos, ver que los sabios de Oriente le van, se postran delante del niño y le adoran. Y sus padres no se lo impidieron, no se lo impidieron. Ellos adoraron, ellos creyeron. A ellos les fue revelado, diga conmigo, revelado, quién era ese niño. ¿Quién era ese niño? Él era el Mesías, él era el Cristo. Y en la antigüedad, ¿a quienes se les ofrecía solamente oro, incienso y mirra? ¿A quién? A los reyes. Por eso Jesús es el verdadero rey, es el verdadero profeta y es el verdadero sacerdote. Amén. Por eso vinieron esos sabios y se regocijaron. Me estoy adelantando ya un poquito, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos regocijamos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Le adoramos. Le adoramos en espíritu y en verdad. La influencia pagana se ha metido en la iglesia con argumentos, les digo, a lo mejor muy buenos, con razonamientos, a lo mejor para ellos excelentes, ¿verdad? Pero la Biblia es la verdad. No es una verdad, es la verdad. La Biblia es el camino, no es un camino. En la Biblia encontramos la vida eterna. Amén. Jeremías 2:13 dice, ustedes lo saben, en la Reina Valera dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. ¿Fuente de qué? De agua viva. Y la iglesia ha cavado cisternas, ha tenido argumentos, ha tenido pensamientos para colocar esta fecha como algo trascendental, como algo importante, como la costumbre, como el hábito, ¿verdad? Aquí no pasa, a lo mejor pasa en otras, pero aquí no pasa, ¿sí? Y esta es la condición en la que el hombre quiere agradar, entre comillas, a Dios. Pero el diablo es tan astuto. Dice la palabra de Dios que el diablo se viste como ¿qué? Como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañarnos con su mismo método. Así engañó a Eva en el Génesis 3, ¿verdad? Que ya lo sabemos. Con que Dios os ha dicho. Y también hay un eco en la iglesia. Con que Dios les ha dicho que esto está equivocado, que esto está mal. No, con que el pastor les ha dicho, yo voy a hacer lo que a mí me parece, ¿sí? Lo que yo pienso. Y dejamos de lado, y sin darnos cuenta, mis amados,
Dejamos a Dios. Aquí dice Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Y cuando dejamos a Dios, o cuando dejamos los principios estipulados por la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Lo que a nosotros nos conviene, lo que a nosotros nos parece bien. No me siento tan mal, ¿verdad? O sea, es una verdad a medias, y la verdad a medias no existe. Es mentira, es engaño. El pueblo de Dios, quiero recordarles un poquito, el pueblo de Dios que fue sacado de la esclavitud de Egipto y que vieron sus milagros, vieron cómo el mar se abrió, ¿verdad que sí? Vieron cómo les dio maná del cielo el Señor, vieron cómo les dio carne del cielo, vieron cómo les dio agua de la roca. ¿Qué más vieron? Codornices cayeron, ¿verdad? ¿Qué más? Una nube los cubría, los protegía en el día. En la noche una columna de fuego los calentaba. Fueron sanados al mirar la serpiente en el desierto cuando ellos estaban enfermos. Simplemente Dios le da una orden a Moisés. Fue Dios quien le dio una orden a Moisés para levantar una serpiente, y todos aquellos que estaban enfermos miraban a esa serpiente. Simplemente tenían que salir de su tienda y mirarla y quedaban sanados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero ¿sabe qué? ¿Qué cree que hicieron? Se rebelaron contra Dios, se quejaron contra Dios, murmuraron contra Dios. Mire, comieron, bebieron y fueron sanados, y murmuraron contra Dios. Y esa es entonces la condición del hombre. Y muchas de las veces esa es la condición en la que nosotros, esa es la actitud que nosotros tenemos como iglesia. Comemos, bebemos, Dios nos sana y seguimos en nuestras costumbres, hábitos, pecados en nuestras vidas. Esa es la condición del hombre. Usaron a Dios como un amuleto, y no estamos muy lejos, hermanos, de esto. La iglesia también usa a Jesús como un amuleto, porque solamente quiere ver un milagro en su vida, porque conocen a Jesús, sí, como el Salvador. Y entonces cuando nos acercamos a Jesús le decimos: sálvanos de esta situación económica, esta situación de salud, esta situación financiera, esta situación de trabajo. Y usamos a Jesús como un amuleto, porque efectivamente el nombre de Jesús quiere decir o significa el Salvador. Sálvame. Y Dios quiere que y entonces queremos que Jesús nos salve, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver un poquito más respecto a eso. Rápidamente, para hablar acerca de estos 3 elementos que los sabios ofrecieron al niño Jesús: incienso, oro y mirra. Por ejemplo, José en Génesis 37 ya lo hemos estudiado, y José dice que es echado a una cisterna por sus hermanos, ¿verdad? Le quitan la túnica y lo echan a la cisterna. Y ellos dicen que se sentaron a comer, ¿verdad? Quitados de la pena. Pero miraron una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. Esas especies eran excelentes, eran selectas. Eran ellos mercaderes, ¿verdad? De mirra, dice la palabra de Dios que Éxodo 30:23, eran especies excelentes, selectas. Y esas especies las usaban también ¿para qué? Para ofrecer incienso ¿a quién? A Dios. Salmo 45:8 dice:
Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan tus vestidos. Amén. ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey? Mateo 2:6, vamos a regresarnos a Mateo 2:6. Tengo que usar mi Reina Valera. No está tan familiarizado, ¿verdad? Mateo 2:6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En otras versiones dice un gobernante. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la NTV dice que Él es la imagen exacta, que Satanás es el Dios de este siglo quien ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y Satanás, ¿sabía usted que sigue trabajando arduamente para tratarnos de desviarnos de la voluntad de Dios, para tratarnos de no obedecer la palabra de Dios, para tratar de no conocer el evangelio de Dios, la buena noticia, las nuevas de gran gozo que producen en nosotros libertad, paz, gozo en nuestras vidas? Él es el que se encarga de cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Entonces, seguimos ahí con Mateo, ¿verdad? Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Llamarás qué? Su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis amados, pongan mucha atención. Este es el verdadero espíritu de la Navidad. Este es el verdadero espíritu de la Navidad. Llamará su nombre Jesús. Juan 4:22 dice que la salvación viene de los judíos. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, primeramente al judío y después ¿a quién? Al griego. La salvación era exclusiva para los judíos. Hechos 4:12, estoy hablando de ese nombre Jesús que salvará. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el nombre que salva. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:16, ese es el nombre de Jesús. Ese es el nombre que salva. Ese es el nombre que resucita. Ese es el nombre que da vida a los muertos. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre que el Padre le dio. Amén. Le llamarás por nombre Jesús. Ese es el espíritu de la Navidad. Esa es la nueva de gran gozo. Ese es el resplandor que vieron cuando que se produjo cuando los ángeles empezaron a cantar. Miren, no le quedó corto Pavarotti, le quedó corto cualquier orquesta que usted pueda ver.
Millares de ángeles empezaron a entonar ahí, en ese pequeño pedacito de tierra llamado Belén. Y a veces nosotros ¿cómo se llama? Nos sorprendemos, ¿verdad? Cuando anota un gol el América y el estadio luces, wow. Nada de eso, nada de eso. El niño Jesús nació y vinieron ángeles a celebrar el nacimiento del niño Jesús, a proclamar que ese era el Cristo, que ese era el Mesías. Los sabios de Oriente vinieron y el rey Herodes juntó rápidamente a sus sabios, ¿verdad? Y esos cuates, cada semana sabían que vendría un Mesías, el Cristo, pero ellos estaban distraídos y estaban cerquitas de Belén. Y ellos ni por enterados se dieron cuenta de que había nacido el Mesías. Hasta que Herodes los junta y los manda para que vayan a ver si es verdad que ha nacido. Porque dice la escritura que el rey Herodes se turbó. ¿Tuvo qué? Miedo. Sí. Este era el rey, el verdadero rey. El verdadero rey. Dice ahí la palabra, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué me va a salvar Jesús? ¿De mis pecados? La fiesta, 25 de diciembre, lamentablemente para el mundo es simplemente regalos, cenita, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, birria, cochinita, lo que sea, ¿verdad? Carne asadita, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Foquitos, arbolito y todo lo que ustedes demás quieran. Pero ellos están distraídos, olvidados del sentido correcto de ese nacimiento. Del sentido correcto de ese nacimiento. ¿Por qué? Génesis 1, 26 al 28 dice que Dios formó al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Dios dice que tomó, Génesis 2:7 dice que Dios tomó polvo tomó polvo de la tierra y sopló aliento de vida sobre la nariz del ser que Él había creado y le dio ¿qué? Espíritu de vida. El hombre fue un alma viviente y lo creó para estar con Él, para habitar con Él por toda la eternidad. Dios le da un pacto al hombre y le dice: de todo árbol puedes comer, menos de del árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas ciertamente vas a morir. Y sucedió el problema. Sucedió el problema que Satanás engaña a Adán y a Eva, y ellos quedan ¿qué? Separados de Dios. Ahora dice que salvará a su pueblo de sus pecados. Y el pecado original, este es el original, es que estamos separados y el hombre no entiende la dimensión de este pecado, que estar separado de Dios, estar condenado por una eternidad sin Dios. Pero ¿qué creen? En la soberanía, en la misericordia de Dios hace una promesa en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aún el evangelio dice que cuando van y visitan al niño Jesús, le dicen: este está para levantamiento y para caída de muchos. Wow. Y para nosotros ha sido como ¿qué? Como un levantamiento, ¿verdad? Pero para los que lo rechazan, hermanos, es una caída, es aplastante. Y nosotros hemos sido levantados en el poder del Espíritu Santo, por el poder de su resurrección. Y ahora estamos aquí gozándonos, alegrándonos en Él. El mundo ama al niño Jesús, pero el mundo odia al hombre Jesús. El hombre Jesús
al principiar su ministerio, dice arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el hombre dice, pero ¿de qué me tengo que arrepentir? Porque está cegado, porque está nublado, porque no puede ver. Y el Espíritu Santo ahora viene con poder para convencer de su pecado. Y la palabra de Dios dice en Juan 14 que el Espíritu Santo viene a convencer al hombre, ¿verdad?, de sus pecados, primero de pecado por cuanto no creen en Él. Por cuanto no creen en Él, porque para creer en Jesús necesitamos creer, como dice Pablo en primera de Corintios 15:3, primeramente os he enseñado esto, que ¿qué? Que Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no se estaba inventando ninguna cosa, mis amados. Pablo estaba claro. Y espero que el Espíritu Santo esté quitando velos, que se caigan velos de nuestras vidas en cuanto a la costumbre, a las tradiciones que todavía están siendo influenciadas en nuestros hogares, ¿verdad? Imagínese usted, vamos a hacer una pregunta así muy. Imagínese que el gobierno de México haga un decreto y diga a todos aquellos que no tienen arbolito de Navidad van a ser llevados a la horca. Ándale pues, todos vamos a ir a Walmart a comprar nuestro arbolito. No, yo no quiero, ¿verdad? Vamos a comprar el arbolito, ¿sí? Wow. Pero ¿sabe qué? Todas esas cosas, hermanos, todo ese paganismo no sirve. ¿Le sirve a usted para su salvación? No nos sirve de nada. ¿El foquito le sirve? No. ¿El arbolito le sirve? No. ¿La corona le sirve? No. La estrella, digo, yo vengo de mi familia ahí, ¿verdad? Ahora, es como si tuviéramos esta Biblia, como si la tenía mi hermana. Saludos a mi hermana, si me está viendo. Mi hermana en su casa tiene algo así como esto y tiene la Biblia abierta. ¿Y por qué la tienes abierta? ¿Ya la has leído la Biblia? Y dice, no, para que entre la luz. Y pues ya está entrando el sol, ya está entrando la luz, mira. Pero hacen un amuleto de la Biblia. Hacen un amuleto, ¿verdad? Pues la iglesia no está tan lejos. La iglesia muchas veces usa a Jesús como un amuleto por la falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. No que no haya tenido, le faltó al pueblo de Dios el conocimiento, ¿sí? Dice que la ley mata, pero el Espíritu vivifica. Sí, efectivamente, la ley, ¿cuál ley? La ley del Antiguo Testamento es la que mata. La letra mata, ¿verdad? Pero el Espíritu vivifica. Ahora nosotros somos hijos de Dios, que hemos sido salvados, perdonados, lavados por la sangre de Cristo, y ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros que nos guía. Volviendo al Espíritu Santo, cuando nosotros creímos, el Espíritu Santo que nos convenció y que no sabíamos toda la Biblia. Yo no sabía toda la Biblia cuando yo me convertí al Señor, pero el Espíritu Santo que ahora mora en mí me dice que está bien y que no está bien. No me tiene que decir el pastor, no me tiene que decir el otro pastor. Y ya no hay más, ¿verdad? El Espíritu Santo dice, no está bien, no lo hagas, prohibido, no, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente que habita en nosotros. Lejos de que nosotros tengamos ese anhelo y ese deseo por agradar a Dios, hay una lucha. Y lo vimos la otra semana, ¿verdad? Necesitamos una ley superior que nos gobierne, como decía Pablo, ¿verdad? La ley del Espíritu que me gobierna. La cajetilla de cigarros dice no fume, pero usted sigue fumando porque produce cáncer. Usted sigue fumando porque usted no se ha sometido a una ley superior
que es la del Espíritu, ¿verdad? No tenemos que estarlos vigilando. ¿Estará tomando hoy? Quisiera ir a sus casas para ver si están tomando. Voy a poner camaritas y las voy a conectar a mi centro de cómputo. Ahí voy a estar toda la noche. No, no puedo hacer eso. No podemos hacer eso. Un verdadero cristiano da frutos de arrepentimiento, ¿verdad que sí? Una no es ninguna. Dos, ¿ya cómo saben? Tres, apenas está queriendo, ¿verdad? Pero hemos sido salvados de nuestros pecados. El diagnóstico de la humanidad es que está separado. ¿Quiere ver el diagnóstico? Vamos a Isaías rápido. Salmos. Me quedan 5 minutos y voy a acabar en uno. No se crea. En 1 hora. 5. Isaías 1, 2 y 4. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y mira lo que les dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 6: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición. ¿Y qué comparación? ¿Cómo nos compara el Señor? Wow. O sea, ¿entiende, cabezón? El buey conoce a su dueño. Wow. Y el asno el pesebre de su señor. Puedes poner ahí tu nombre. Israel, Arturo, Juan, Petra, Petronila, Juan Nepomuceno, el que quieras. No entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La ignorancia en el pueblo de Dios a veces está latente, pero no queremos hacer eso. Por eso estamos aquí como siervos de Dios, para darles la palabra a ustedes y que ustedes puedan, a través del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios los convenza de pecado, de justicia, de juicio. Tenemos que tomar en cuenta muy bien esto. Entonces, el espíritu de la Navidad, el espíritu de la Navidad es saber que Jesús vino a este mundo, murió, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y y vino para salvar al hombre de su condición deplorable, de pecado. Amén. Vamos a Hechos 17:30, por favor. Ay, Biblia. Hechos 17:30. Aquí está. Ay, qué bueno. 17:30. Sí. Bueno, del 29 para que entendamos un poquito. Dice: y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. No, ¿verdad? Sí, es que tengo que esta Biblia se me corrió para acá. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él.
pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Aleluya. Él manda a todo el mundo en todas partes que se arrepientan ¿de qué? De sus pecados y se vuelvan a Él. Ese es el espíritu verdadero de la Navidad, que usted vuelva a Dios, que usted se arrepienta de su maldad, de su pecado, que usted, si ha estado caminando en estas costumbres paganas, usted le pida perdón a Dios y que se vuelva a Él. Porque Dios tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Juan dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Entonces ese es el verdadero sentido y el propósito de que Cristo vino a este mundo, para salvar al hombre de su pecado y regalarle la vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. El deseo de Dios, de acuerdo a 2 de Pedro 3:9, quiero que vayamos a 2 de Pedro 3:9. El anhelo de Dios, 2 de Pedro 3:9. El 2:3:9 dice: en realidad, NTV, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Quiere que ¿qué? Que todos se arrepientan, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que mis familiares no perezcan, sino que procedan al arrepentimiento, que ellos sean salvos de la condenación eterna. Juan 3:17-18 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? De Él, ¿verdad? Pero al final, en ese mismo capítulo dice: pero los hombres amaron más las tinieblas, porque no vinieron a la luz para que sus obras no sean reprendidas en Dios. Y hay muchos hombres hoy en la actualidad que les predicamos el evangelio, pero no quieren saber del evangelio. Y bueno, tenemos que seguir tocando otra puerta, tenemos que seguir recorriendo las calles, tenemos que seguir recorriendo los anexos, tenemos que seguir recorriendo los hospitales, tenemos que seguir recorriendo las plazas. Tenemos que anunciar esta nueva de gran gozo, hermanos, porque dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús Cristo, a quien has enviado. Entonces el anhelo y el propósito de la iglesia debería ser que el mundo entero conozca a Cristo, a Jesús el Cristo, nuestro verdadero Rey que venció a Satanás, nuestro verdadero sacerdote que derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado, el verdadero profeta que nos abrió un camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. Es aquel que nos reconcilia con Dios. Por eso Pablo encarecidamente le dice: reconciliaos con Dios. Y a nosotros nos ha dejado el ministerio de la reconciliación. Así es de que nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos despierte en este tiempo, que nos despierte para compartir la buena noticia de Dios a todo hombre, a toda mujer, sea cual sea. Que nosotros podamos, que no seamos intimidados en nada, sino que a través de la palabra de Dios nosotros podamos dar un mensaje claro, hermanos, porque clara es la Biblia. Clara es la Biblia, sí. Y tan claro que dice: el que no tiene al Hijo no tiene la vida, pero el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. La vida eterna. Amén. Ese es el deseo de Dios.
¿dónde está el Rey? La pregunta es, ¿dónde está Jesús en tu vida? ¿Tienes a Jesús en tu vida? Si es así, gloria a Dios. Pero si no lo tienes, ¿qué vas a hacer? Lo que tienes que hacer es lo que Jesús dijo: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Necesitamos constantemente creer en esta buena nueva. Juan 20:31, ya se lo saben, ¿verdad? Y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solamente en el nombre de Jesús vas a tener vida. Solamente en el nombre de Jesús vas a tener el perdón de tus pecados. Solamente en el nombre de Jesús tu vida de pecado va a ser limpiada, porque Él lo ha prometido. Él se ofreció una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Ya no hay que hacer más sacrificios, hermanos. Él es el sacrificio perfecto y eterno para nuestra salvación. Amén. Que la paz de Dios, dice Pablo, ¿verdad? Que la paz de Dios reine, gobierne en nuestros corazones. La verdadera paz que produce ¿quién? Jesús en nosotros, ¿verdad? Que no sea como el mundo lo hace, simplemente una frase, sino que realmente, de verdad, anhelamos que esa paz sobrepase todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él vino a traer paz a nuestras vidas. Amén. Él es la paz que de ambos pueblos hizo uno solo, matando nuestras enemistades, matando nuestros pecados, matando nuestra inmundicia. Y Él es la paz. Él es mi paz. Él es mi salvación. Él es mi gozo. Él es mi amor. Él es todo para mí y debe de serlo para ti también. Amén. Dios los bendiga. Amén. ¿Me permiten 5 a 10 minutos más? ¿Quién dijo no? Miren, vamos a tratar de no movernos todavía. Quiero dar una pequeña palabra más, porque hay mucha gente nueva en nuestra congregación y quiero explicar un detalle. Todo lo que se predicó en este momento es la verdad. Yo no le muevo nada, no le cambio nada, es la verdad. No podemos ser asimilados por las costumbres mundanas. Amén. Pero quiero traer una explicación, porque para algunos va a resultar confuso algunas cosas. Yo quiero dejar bien claro esto. Si usted tiene arbolito de Navidad en su casa, déjelo, no lo vaya a quitar. No por lo menos esta Navidad. Porque si lo tiene es porque usted todavía no entiende muchas cosas a profundidad y usted lo ha hecho por costumbre. Entonces, si usted puso su arbolito de Navidad, déjelo. ¿Se ve bien bonito, sí o no? ¿Sí o no? Los árboles de Navidad se ven bien bonitos. Ahora, si investigas el trasfondo de cómo comenzó esto, no es tan bonito. No lo es. El trasfondo no es bíblico y es muy feo. Un día lo explicaremos, pero no en esta época, para no traer condenación a los que ya tienen su arbolito de Navidad. Entonces, usted tiene árbol de Navidad, déjelo. Después le explicamos todo y usted va a decidir después si lo sigue poniendo o no. En mi propia experiencia, yo no tendría ningún problema de poner un árbol de Navidad porque se me hace muy bonito. Me encanta el arbolito de Navidad. Está bien lindo, pero no lo pongo. ¿Sabe por qué? Por el trasfondo y por la conciencia. Porque puedo ser yo como pastor piedra de tropiezo para alguien que para él sí es algo importante, ese árbol de Navidad. Pero yo no lo pongo. En mi casa tengo unas lucecitas que puse bien bonitas y ¿cómo se le llama eso? Una guía así como de pino verde bonito, quedó súper lindo, pero no es un árbol de Navidad, es un adorno invernal. Ni esferitas tengo, porque la esferita tiene significados.
y por eso no lo pongo. Pero sí tengo unos muñecos de nieve que, aunque aquí no neva, se ven re bonitos. Y tengo un venadito ahí bien bonito, así que está viendo así, padre. Pero yo quiero explicar esto. El trasfondo de todo lo que se practica en este tiempo es un trasfondo celta, druida, de países, culturas que adoraban al sol. Y es la fiesta Saturnalia, de hecho. El día de hoy es cuando la noche llega a su máximo esplendor y la luz del día es más corto el día. Y en países como Europa el día es mucho más corto que el nuestro. De hecho empieza a anochecer ya a las 3, 4 de la tarde en esos países. Y había la creencia de que la luz estaba siendo vencida por la oscuridad, entonces tenían que ofrecer sacrificios a la oscuridad. Lo estoy simplificando porque hay varias formas que las culturas lo practicaban, aún nuestras culturas ancestrales. Entonces se hacían sacrificios para que la luz empezara a vencer a las tinieblas. Y entre ellos estaba sacrificios al dios Odín, el árbol de Thor, sacrificios humanos de niños y regalos en el árbol de Thor. Después explicaremos todo esto. Pero a lo que yo quiero llegar es a este punto. ¿Y ahora qué hago? Mi mamá ya hizo una cena. Mi cuñado, mi pariente hizo una cena de Navidad, tienen el arbolito y van a arrollar al niño. Y estoy invitado. Un error que se cometió en el pasado es que cuando el conocimiento no se usa con amor, en lugar de ser benéfico, destruye. Y nosotros tenemos que usar este conocimiento para usarlo con amor. Por eso nosotros les hemos dicho, si usted va a ir a celebrar con su familia en la Navidad, ellos no tienen a Jesús, no conocen nada de esto, usted no va a llegar a decirles, ese árbol es el árbol de Thor, y era donde se ofrecían animales y sacrificios humanos, y eso es del diablo. Usted no va a ir a hacer eso, porque usted no va a evangelizar, usted va a cerrar la puerta al evangelio. Pasó hace mucho tiempo, cuando éramos nuevos y nuevos convertidos, que cuando nos dimos cuenta de lo que eran los dioses falsos, ¿verdad? Los falsos dioses, hablando de los santos y de la Virgen María y todo eso, empezamos a usarlo para atacar y para decirles ignorantes y cerrábamos la puerta. Yo cuando predico el evangelio y que quieren hablar de esos temas, yo no les hablo de eso, les hablo de Jesús, les hablo de Cristo. Y este pasaje también que el pastor Arturo usó de Pablo en Hechos 17 está precioso, porque Pablo llega a una ciudad totalmente pagana, Atenas, y se adelanta al equipo. Se quedó Silas y Timoteo, se quedaron atrás en Berea, y él llega primero allí y está esperándolos, y cuando llega pues sale por las calles de la ciudad y ve que dice que se indigna de tanta idolatría, porque están adorando a dioses falsos. Y él se indigna con Satanás, se indigna con el engaño de Satanás. Y nosotros también tenemos que indignarnos. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo y ejemplo para nosotros, es usado por Dios. Y dice que empieza a hablar de Jesús, lo escuchan, se les hace interesante, lo invitan al Areópago, una plataforma para dar a conocer ideas, filosofías y nuevas religiones. Lo invitan ahí y Pablo se sube a ese lugar y dice que entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. ¿Los está criticando? Él dice, veo que son muy religiosos, significa ustedes tienen mucha hambre, ustedes tienen mucha sed. Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Pregunto una cosa, ¿el que levantó ese altar lo hizo a Dios? ¿A Jehová Dios? ¿A Jesús? No. Ellos levantaron un altar porque eran muy idólatras, pero pusieron algo que Pablo supo usar: al Dios no conocido.
Y les dice Pablo: este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Entonces usted va a llegar y va a decir a la gente: veo que tienen un nacimiento, veo que están celebrando a Jesús. Usted sabe que esa fiesta no nació por parte de la iglesia, por parte del Señor, por parte de las Escrituras. Usted sabe que es una fiesta paganizada que en realidad Satanás comenzó para desviar la atención, porque hoy Navidad significa regalos, significa buenas acciones, significa Santa Claus, Papá Noel, nada que ver. Pero usted les va a decir: ¿saben? Eso que ustedes celebran a alguien que nació, pero la pregunta es: ¿usted sabe por qué nació? No nació el día de hoy, pero sí nació para morir por tus pecados y para que tú te arrepintieras, como el Pablo, ya te estoy diciendo Pablo, ya eres Pablo desde el día de hoy, como el pastor Arturo explicó el día de hoy. Él es verdadero rey porque vino a vencer el poder de Satanás sobre tu vida. Y Él no quiere nada más ser un niño nacido aquí en este día. Él quiere ser el Señor de tu vida. Debemos de usar, sin entrar en el paganismo, debemos usar las oportunidades para predicar a Cristo. Hay iglesias cristianas que tienen árbol de Navidad y celebran la Navidad. Usted tampoco se va a pelear con ellos, porque dice la palabra en Filipenses que algunos predican a Cristo por contienda, otros por envidia, otros para añadir prisiones, dolor a mis cadenas. Pero Cristo es predicado de alguna o de otra manera, y en esto me gozo. Entonces, si otro hermano le pregunta: ¿por qué ustedes en su iglesia no tienen árbol, no celebran la Navidad? Si él le pregunta, usted le empieza a explicar: es que mira, no nació, esto no está correcto. Pero solo si le pregunta, y usted le va a hablar en amor para explicarle cuál es la razón. Quiero que todos sepan que si Jesús no nació en diciembre, porque es invierno en Israel y los pastores no apacientan las ovejas en el invierno. Tendrían al otro día paleta de cordero. Jesús nació, si nació en una fecha aproximadamente fue entre agosto y septiembre. Entonces no nació en esta fecha. Y por eso no celebramos en diciembre esto, porque no fue en esta fecha. Pero como ya expliqué, no sé si quedó claro, use esta oportunidad para evangelizar. Si usted tiene problemas todavía con la bebida, si usted tiene problemas con el bacanal, no vaya. Usted está entrando en una trampa. Si usted todavía no está firme y todavía le puede el baile y el ambiente pagano, pues no vaya, porque usted no va a ir a evangelizar, lo van a tirar a usted. Y en lugar de ser de bendición, usted va a caer en la trampa. Me estoy dando a entender. Yo he estado explicando esto previamente a algunos de nuestras ovejitas más nuevas, porque fue una pregunta, una ovejita muy hambrienta y muy preguntona. ¿Y la Navidad? Luego empezó a preguntar y hay que darles esa explicación. Pero no use este tema para traer nada más controversia y cerrar puertas. Nosotros no celebramos Navidad, porque en realidad nosotros celebramos Pascua, y todos los días nuestra Pascua es Cristo que fue ofrecido por nosotros, y todos los días celebramos su muerte y su